Mi nombre es Marisol Bocanegra, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22027391. Curso el módulo de Derecho Procesal Penal y este es el reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Lo estoy elaborando el viernes 30 de agosto de 2024. Para realizar el reto, consulté la lectura Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer. Planteamiento número 1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas de justicia penal se difundieron desde la periferia? Las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden de los países centrales a los periféricos, es decir, de países desarrollados a países en desarrollo, del norte al sur o de occidente a oriente. Sin embargo, al afirmar el autor que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia, se refiere a que las leyes, normas y políticas públicas fueron difundidas desde los países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. En este caso, los abogados latinoamericanos de la Red de Expertos Activistas del Sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas en materia de justicia penal, que formaron la base de un nuevo modelo teórico. Destaca el autor que la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través de los países ocurre de dos maneras. La primera no enfatiza la direccionalidad geográfica, sino los problemas, procesos políticos y sociales e incentivos comunes que enfrentan los estados, lo que los lleva a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. La segunda sí enfatiza la direccionalidad geográfica, pues la difusión se realiza desde los países centrales a otros países centrales o periféricos, debido a que los estados centrales pueden imponer mediante la fuerza, debido a la presión capitalista y de relación internacional, amenazas y otros incentivos, leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados a fin de avanzar sus propios intereses materiales. Atendiendo a lo anterior, el autor refiere que el proceso de difusión puede representarse como la figura 1 y en la figura 2 observamos más a detalle el proceso de difusión desde el centro. A fin de contrastar los dos modelos descritos, el autor identifica un tercer modelo al que llama difusión desde la periferia, donde actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y participan en la difusión, donde la historia y la realidad social de los países periféricos es fundamental para explicar la recepción doméstica y la difusión regional y global de leyes, normas y políticas públicas. Considerando la direccional geográfica del proceso de difusión, que puede ocurrir de diversas maneras, las dos más importantes son la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia y la difusión triangular desde la periferia. En la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, los actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos realizan la difusión. Aquí no hay participación sustancial de actores de países centrales y puede representarse como la figura número 3. Por otro lado, en la difusión triangular desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y tienen un papel fundamental en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos. Sin embargo, también actores de países centrales son cruciales en el proceso de difusión, ya que ambos han establecido alianzas que les han convencido de las virtudes de una reforma. Entonces, los actores de países centrales traen su promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar las reformas. Este modelo puede representarse con la figura número 4. Planteamiento número 2. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? El modelo inquisitivo, creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas, si bien no implicaba ir al extremo como utilizar la tortura para obtener confesiones, este proceso penal sí tenía ciertas características inquisitivas. El modelo de este proceso es escrito, secreto para la ciudadanía y no incluía un jurado.
El juez de sentencia decidía el caso basándose en los elementos de prueba recogidos durante la investigación preliminar, recolectados de un modo no acusatorio. Durante los siglos XIX y comienzos del XX, la mayoría de los países latinoamericanos adoptaron un modelo procesal penal similar al descrito. Sin embargo, durante el siglo XX, varios países modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos, pero sin modificar la estructura procesal penal inquisitiva básica, lo que durante los últimos 15 años ha cambiado, pues 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron esos códigos inquisitivos por otros códigos más acusatorios. La transición a la democracia en varios países latinoamericanos y el creciente reconocimiento a los derechos humanos dieron la perspectiva a los actores domésticos que los estándares del debido proceso eran demasiado bajos y por ende el sistema penal era ineficiente, pues derivaba en problemas, por ejemplo, de alto porcentaje de personas en prisión preventiva, así como el aumento en las tasas delictivas. Por su parte, el modelo acusatorio se refiere a procesos penales orales y públicos, distinguen entre las funciones de quienes llevan a cabo la investigación y el juzgamiento y ponen al alcance del Ministerio Fiscal, la víctima y el imputado de mecanismos de negociación y resolución alternativa para resolver los conflictos sin tener que ir a juicio, además de garantizar los derechos del imputado y la víctima. Eso es lo que distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica. Ambos son procesos penales con rasgos muy característicos. El último, evolución legal acorde a una sociedad cada vez más demandante. Planteamiento número 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Actores internacionales como la USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, buscaban formas de fortalecer los sistemas legales latinoamericanos y con ello incentivar el desarrollo económico y la democracia en la región. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, GTZ, la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia Española para la Cooperación Internacional, AESI, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, en conjunto con la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina, impulsaron las reformas procesales. Para ello, primero se organizaron congresos, seminarios y programas de capacitación para explicar a los líderes y miembros de las comunidades legales de la necesidad de cambiar los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. El argumento que el proceso de reforma era una tendencia regional fue la forma de presionar a algunos actores cuyos países aún no habían reformado sus códigos, lo que contribuyó a un efecto cascada de reformas. Debido a la integración de personas locales con influencia y apoyo político a las reformas, la red creció y presentaron la introducción de los códigos acusatorios con la finalidad de aumentar la eficiencia del sistema de justicia penal y reducir la corrupción en el Poder Judicial. Y en materia internacional se alentó el desarrollo económico, político e institucional de la región. Para concluir este reto, externaré mi opinión entre la relación del texto que analizamos de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal en México. Esta reforma fue completa y profunda debido a que el sistema anterior estaba atrasado y por ende era ineficaz, obsoleto en cuanto a atender a las garantías individuales y derechos humanos que la Constitución otorga. Derivado de ello, se acrecentó la delincuencia organizada. Los procesos y juicios penales eran burocráticos y lentos, con grandes expedientes escritos y ni hablar de la reinserción social, que más bien se afamó como la vía de perfeccionarse criminalmente. Los objetivos de la reforma, coincidentes también con el texto de Langer, son ajustar el sistema para fortalecer la democracia, brindar una protección real a los derechos humanos de víctimas y acusados mediante juicios imparciales orales, procesos transparentes, ágiles y eficientes, además de vigilar que la reinserción social realmente tenga lugar. Por último, me permito compartir mis referencias.
Agradezco la atención brindada. Mi nombre es Marisol Bocanegra. Gracias.